Hola hermanos, Dios les bendiga, muy buenos días. Vamos a comenzar este domingo 11 de abril una serie de sermones que vamos a estar predicando acerca de la carta a los Gálatas que escribiese el apóstol Pablo a estas iglesias de Galacia. Así es de que vámonos preparando, seguramente ya hicieron su lectura bíblica que se encuentra en Gálatas capítulo 1 del versículo 1 al 10. Para seguir en este mismo tenor, yo mismo les voy a hacer la lectura de esta carta y les voy a pedir que me sigan con su vista, queridos hermanos. Vamos a leer esta carta a los Gálatas. Dice así la palabra de Dios: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por nuestro Señor Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y de todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de vuestro Padre, Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo escribe esta carta a las iglesias de Galacia. Y vamos a comenzar el tema, hermanos. Ahora sí que, estimados hermanos, queridos oyentes, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, estamos en esta sección que hemos identificado como la introducción. En los primeros 5 versículos de este libro encontramos una salutación bastante fría de parte del apóstol Pablo. A estas iglesias que estaban prestando atención a lo que estaban promoviendo aquellos que observaban la ley de Moisés. Luego el apóstol Pablo iba a pronunciar una disertación cálida, digamos fogosa, en los versículos del 6 al 10, y dejaría bien claro qué era el evangelio. El versículo 1, Pablo estaba diciendo aquí algo que era muy importante, que él era un apóstol no por disposición de hombre, no por parte del hombre, es decir, que no era apóstol debido a las disposiciones legales emanadas de los hombres. No había sido nombrado o comisionado después de haber ido a algún colegio o haber completado algún curso especial. Pablo estaba declarando que su apostolado no era por hombre. Ahora, en esa preposición indica que no fue designado por medio de los hombres, es decir, a través de algún ritual de la imposición de manos de parte de los apóstoles o de algún tribunal eclesiástico. Pablo era un apóstol. ¿Cómo? Nos preguntaríamos. Y él contesta: por Cristo y por Dios el Padre, aquel que le resucitó de los muertos, y el Cristo resucitado le llamó y le apartó para el oficio del apostolado o el oficio apostólico. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. Ahora aquí en el versículo 2, Pablo dijo: y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Usted puede notar que fue una salutación bastante fría, formal y escueta, muy breve. No se menciona a nadie personalmente. Él no estaba escribiendo a una sola
iglesia, sino a varias, es decir, a las iglesias que existían allá en Galacia. Hay dos formas en las cuales la palabra, iglesia, fue utilizada en el Nuevo Testamento. Un significado del término incluye a todo el cuerpo de creyentes de todos los diferentes grupos, es decir, a aquellos que han confiado en Cristo Jesús y que han recibido a Cristo como su Salvador personal. El otro significado de esta palabra se refiere a la asamblea o congregaciones locales. Y así es como se utilizó en este pasaje ahí en la carta de Gálatas. Había diferentes iglesias o congregaciones locales situadas en varios lugares en la zona de Galacia. Había una en Antioquía de Pisidia, también en Derbe, en Listra y en otras ciudades que el apóstol había visitado. Y así estaba escribiendo a todas aquellas congregaciones. Por eso hemos dicho que el significado del término iglesia se refiere a la iglesia local y no al cuerpo espiritual de los creyentes en general. Ahora, cuando recordamos esta carta a los Efesios, vimos aquí también, ahí vimos, o vamos a ver, a la iglesia como un cuerpo. Ahí en Efesios se ve a la iglesia como un cuerpo ya incorporado de todos los creyentes en general. Y los creyentes deberían de estar identificados en ese cuerpo como un cuerpo local, en la zona en que viven. Leamos ahora el versículo número 3 de ahí de la carta a los Gálatas, donde dice: gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Este era un saludo formal que Pablo usaba en la mayoría de sus cartas. Aquí tenemos la palabra gracia, la cual ya hemos visto que proviene de la palabra griega charis. Y esta era una manera típica de saludar a los no judíos. En aquel tiempo, mientras que el shalom, es decir, la paz, era el saludo religioso de los judíos. Ahora, es importante destacar aquí que la gracia de Dios debe de ser experimentada antes de que la paz que proviene de Dios, el Padre, pueda ser una realidad en la vida de una persona. Ahora leemos el versículo número 4, donde Pablo dijo: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí tenemos otro de esos versículos maravillosos que cuando uno los lee, realmente no sabe cómo elevarse a esas alturas. El apóstol Pablo mencionó en el versículo 3 al Señor Jesucristo, y aquí dijo de él: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Estimado hermano, querido oyente, no hay nada que usted ni yo podamos añadir al valor del sacrificio de Cristo. Nada. Él se entregó a sí mismo. ¿Qué es lo que usted puede dar? ¿Alguna cosa? ¿Puede usted agregar algo a ese sacrificio perfecto que hizo el Señor Jesús? Él se entregó a sí mismo. ¡Cuán maravilloso y glorioso es esto! Me faltan palabras cuando veo un versículo como este. Cuando usted se da a sí mismo, usted ha dado todo lo que es usted, todo lo que tiene, todo su tiempo, todo su talento. Es decir, que usted ha entregado todo. Y Jesús se entregó a sí mismo. No pudo haber entregado nada más. Y Pablo no pudo esperar más para decirlo. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Este fue el germen del tema tratado por el apóstol Pablo. Pablo le llamó nuestro Señor Jesucristo. Él es mi Salvador. ¿Puede usted también decir que Él es su Salvador, estimado hermano, querido oyente? Y puede usted también decir:
el Señor es mi pastor, una cosa es decir el pastor, y otra muy diferente es decirlo de una forma posesiva. El Señor es mi pastor. ¿Puede usted referirse a Él de esta manera, querido oyente, amado hermano? Pablo continuó diciendo, para librarnos del presente siglo malo. Observemos que Él nos rescata de este mundo malvado. Aquí tenemos, por lo tanto, el valor presente del Evangelio, que muestra su poder y su autenticidad. El Evangelio puede librarle. Hemos recibido muchísimas, hemos visto y hemos leído a muchos testimonios de personas que se han vuelto a Cristo y que han experimentado esa liberación. Han sido librados de las drogas, del control del alcohol, del pecado sexual. En estos casos, solo Cristo puede traer esa libertad a estas personas, y ellos demuestran la autenticidad del Evangelio. Es que Cristo se entregó por nuestros pecados, ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario, murió por nosotros y resucitó de los muertos para librarnos de todas las formas de esclavitud en un mundo perverso. Ahora, lo que hemos dicho hasta ahora no agota la riqueza de este versículo. Observemos que su liberación fue conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él nos puede librar y eso no será de acuerdo a la ley. Pero, ¿qué tiene que ser de acuerdo con la voluntad de Dios? Estimado hermano, querido oyente, la voluntad de Dios es que cuando Él le salva, usted no tiene que vivir ya más en el pecado. Él nos puede librar, Él nos quiere librar y Él nos estará librando y lo hará según acuerdo de su voluntad. Está claro que la voluntad de Dios es que usted sea liberado. Leamos ahora lo que dijo más adelante en el versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este fue un momento en que Pablo se detuvo para rendir alabanza a Dios. Hemos llegado a convencernos de que debemos de alabar a Dios mucho más de lo que lo hacemos. Tenemos que ir al grano, llegar bien a lo básico. Estimado hermano, querido oyente, poner el dedo en la llaga misma. ¿Alaba usted a Dios? ¿Lo alabó esta mañana al levantarse? ¿Le dio gracias a Él por el nuevo día? Quizás desde el punto de vista del clima, porque hace frío o calor, o porque está cayendo una tormenta, o puede que sea un día difícil en el que hay que tomar algunas decisiones críticas, o enfrentar graves problemas. Pero, ¿no ha encontrado usted motivos para agradecerle y alabarle por haberle permitido llegar hasta este día? El testimonio de un hombre decía que él había tenido que sufrir la enfermedad del cáncer antes de poder darse cuenta de que cada día lo primero que debe de hacer por la mañana era decir: gracias, Señor, por traerme este nuevo día. Yo en estos últimos días que he experimentado el dolor de una pierna, el no poder caminar como se debe caminar o como normalmente caminamos, cuando perdemos una habilidad, cuando nos está pasando algo, nos damos cuenta de que lo necesitamos y cuando lo tenemos no lo agradecemos. No alabamos a Dios porque podemos ver, no alabamos a Dios porque podemos respirar, no alabamos a Dios porque podemos caminar comúnmente. Cuando perdemos una de esas habilidades es cuando nos damos cuenta que debemos de darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas.
darle gracias por traernos este nuevo día. Necesitamos, queridos hermanos, alabarle más. Yo deseo que la gloria y la honra sea para el nombre de mi Dios y de mi Salvador. Él es el Dios manifestado en un cuerpo físico. Él se entregó a sí mismo por mí y yo quiero alabar su nombre. Y para Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora ese por los siglos comenzaba para el apóstol Pablo en ese momento y continuará hasta la eternidad. Esto concluye los saludos del apóstol Pablo. Aunque estos versículos contienen algunas verdades gloriosas, creemos que hay que admitir que esta forma de saludar del escritor de esta carta fue fría e impersonal. Ahora llegamos a un párrafo que podríamos titular el tema elegido, un discurso fogoso. A continuación, Pablo iba a indicar cuál era el tema a tratar. Y él cambió de frío a caliente y podemos decir que se escolerizó. ¿Y por qué? Porque había gente que estaba mutilando el evangelio. Pablo estaba dispuesto a entregar su vida por este evangelio. Escuchemos lo que dijo aquí en el versículo 6 del capítulo 1. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El evangelio tiene dos aspectos y puede ser usado en realidad en dos sentidos. Primero, están los hechos del evangelio y segundo, la interpretación de los hechos. Primero diremos que los hechos del evangelio son la muerte, la sepultura y la resurrección corporal de Cristo. El apóstol Pablo mismo dijo en la epístola a los Corintios en su capítulo 15, versículo 3, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estos, queridos hermanos, son los hechos históricos del Evangelio, que no pueden ser cambiados. Alguien que no mencione estos acontecimientos no estará predicando el Evangelio. Y estos hechos han de ser recibidos por la fe y solamente por la fe. Segundo, ahora en cuanto al segundo aspecto del Evangelio, diremos que el tema de la carta de Pablo a los creyentes de Galacia es la interpretación de los hechos del Evangelio. Los judaizantes habían seguido a Pablo hasta el país de los Gálatas. Ellos no cuestionaron ni pusieron en duda los acontecimientos, o sea, los hechos del Evangelio. Después de todo, 500 testigos habían visto al Señor después de su resurrección. Y cuando usted tiene tantas personas que aún están viviendo y que han sido testigos, uno no va de un lugar a otro negando los hechos del Evangelio. La herejía que ellos estaban propagando tenía que ver con la interpretación de los hechos. Ellos estaban cambiando la interpretación de los hechos. Lo que ellos estaban diciendo era lo siguiente, y lo hacían de una manera muy sutil, muy disimulada. Posiblemente quiero imaginarme que preguntaban, ¿ha pasado el apóstol Pablo por aquí? Y la gente les contestaba, sí, él vino y predicó el Evangelio y nosotros lo aceptamos, somos convertidos y conocemos ahora a Cristo como nuestro Salvador y conformamos esa parte del cuerpo de los creyentes. Esto era lo que respondían. Ah, sí, que él les dijo eso, qué bien. Ustedes saben que el hermano Pablo es muy exacto en lo que está diciendo, pero él no dice todo lo que tiene que decir. Les dijo, por ejemplo, que tenían que guardar la ley. No les dijo eso, ¿verdad? Pues bien, les debería haber dicho que sí, que ustedes tienen que confiar en Cristo, pero también tienen que seguir la ley de Moisés o de otra manera no serán salvos.
Eso era lo que estaban enseñando en aquellos tiempos. Esta fue una de las herejías conocidas más antiguas y aún está presente en la actualidad. Implica añadir algo al Evangelio de la gracia. ¿Quieren hacer algo en vez de creer simplemente en algo? Es la fe y algo más en vez de ser fe únicamente. Toda secta o culto requiere que usted haga algo para poder ser salvo. Resulta interesante oír lo que Pablo le dijo al carcelero de Filipos allá en Hechos 16:31. Recordemos que le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Simón Pedro le dijo al Sanedrín, que era el tribunal supremo de los religiosos de los judíos, y les dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Cristo les pidió a los apóstoles que predicaran el mensaje de salvación por la gracia de Dios. Ellos no tendrían que hacer nada para obtener su salvación, sino que tenían que confiar en lo que Cristo ya había hecho por ellos en la cruz del Calvario. El Evangelio deja fuera a todas las obras que uno pueda realizar para lograr el favor de Dios. Por ello, comprendemos por qué el apóstol les habló de esa manera cuando les dijo en el versículo 6, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero continuamos leyendo el versículo 7 y dice, no que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Esa palabra de alterar proviene de la palabra griega metastrafo. Es una palabra muy fuerte, áspera, utilizada en el Evangelio o por el evangelista Lucas, cuando estaba mencionando el sermón de Simón Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 20, cuando dijo, vuestra risa se convertirá en lloro. En otras palabras, el intentar cambiar el Evangelio tenía el mismo efecto de convertirlo en lo opuesto, lo contrario a lo que era en realidad. Es muy importante que notemos esto. Veamos ahora lo que les dice en el versículo 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, que caiga bajo maldición. El lenguaje que Pablo utilizó aquí fue extremadamente duro. Él dijo que si un ángel del cielo proclamara cualquier otro mensaje que no fuera el evangelio, sería despedido en un lenguaje muy fuerte. En nuestros días hay muchos cultos y sectas que están intentando presentarnos otro evangelio. El evangelio de la prosperidad, de la confesión positiva, que son evangelios que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Aunque aquellos que lo propagan puedan ser seguidos con la misma devoción que si fueran ángeles, hay que recordar que después de todo, hasta Satanás mismo puede transformarse en un ángel de luz. Pablo dijo, si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Estimado hermano, querido oyente, no podríamos expresarlo en un lenguaje más claro ni más duro. Luego él continuó diciendo en el versículo 9, como antes he dicho, también ahora lo repito. Si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. O sea, que el que predicase un evangelio diferente caerá bajo maldición. Realmente no podría haber un castigo más severo.
el Evangelio deja de lado todas las obras. En Romanos 4:5 dice, pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Con frecuencia encontramos a muchas personas que piensan que son suficientemente buenas como para salvarse. Una de ellas nos dijo, quiero convertirme en un cristiano y trataré de ser mejor de lo que ya soy. Y sí consiguió mejorar. ¿Llegará a ser un cristiano? Entonces le respondimos, si usted mejora, nunca se convertirá en un cristiano. La única clase de personas que Dios está salvando son pecadores. El Señor Jesús dijo que Él no había venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y el motivo por el cual dijo esto fue porque no hay nadie que sea justo, ni siquiera uno. En Isaías 46:6 dice, en el mensaje profético, se compara a la justicia del ser humano ante la mirada de Dios como trapos sucios o de inmundicia. Y como las demandas de la ley nos condenan, deberíamos o deberán enmudecernos, dejarnos sin saber qué decir o qué hacer antes que la gracia pueda salvarnos. Romanos capítulo 3, versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La verdadera dificultad no es que algunas personas se consideren lo suficientemente buenas como para salvarse a sí mismos, que no se consideren lo suficientemente malos. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas palabras? ¿Yo de qué tengo que arrepentirme? Si yo no soy malo, yo me porto bien, yo soy un buen marido, soy una buena mujer, soy un buen hijo, hago todo lo que puedo, pero eso no es suficiente para salvarnos. La verdadera dificultad no es que algunas personas se consideren lo suficientemente buenas como para salvarse a sí mismos, como para necesitar salvarse. Es que los seres humanos rehúsan reconocer su condición perdida ante Dios. Como dijimos antes, los judaizantes no negaban los hechos históricos del Evangelio. Es decir, la muerte y la resurrección de Cristo. Lo que negaron era que estos hechos fueran suficientes. Insistieron en que uno tenía que guardar la ley, además de creer en Cristo. Y Pablo estaba diciendo que todo aquel que tratara de mezclar la ley y la gracia quedaría bajo maldición. ¿Por qué? Porque estaría convirtiéndola y distorsionando el Evangelio y pervirtiendo el Evangelio. Era aceptar los hechos históricos del Evangelio, pero tergiversar esos hechos interpretándolos mal. Finalmente, por hoy vamos a leer el versículo 10. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es que la predicación del Evangelio de la Gracia no resulta agradable para el ser humano perdido. Y nadie puede complacer a Dios y a los hombres. Si usted predica hoy el Evangelio de la Gracia de Dios, podría tener problemas porque el ser humano detesta escuchar el mensaje de la gracia y la desprecia. Las personas desean escuchar lo que apela a su naturaleza humana. Y el Evangelio de la Gracia nos coloca en el nivel de polvo y nos muestra como mendigos que somos delante de Dios. Por su propia naturaleza, el hombre y la mujer reaccionan mejor ante el legalismo. Piensan que no necesitan a un Salvador. Todo lo que necesitan es una ayuda, como por ejemplo una norma de conducta o un requisito o un recurso humano. Incluso podemos decir que Dios no nos está pidiendo que vivamos la vida cristiana. En realidad, no podemos vivirla por nosotros mismos. En cambio,
Dios está pidiendo que le permitamos producir la vida cristiana a través de nosotros. Y la carta a los Gálatas nos enseña esta verdad. Pero en primer lugar tenemos que venir a Cristo como pecadores para ser salvos. Hay muchos que profesan ser cristianos, pero no son salvos. ¿Sabe usted por qué? Porque nunca han venido a Cristo para recibirle como Salvador. Piensan como si tuvieran algo que comprometerse, ofrecer algo al Señor. Estimado hermano, querido oyente, usted no tiene nada que ofrecerle a Él. En cambio, Él sí quiere ofrecerle algo a usted. Jesús fue el que murió y el que está dispuesto a dar. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es tan simple y tan sencillo como esto. ¿Ha aceptado a Cristo como su Salvador? Eso es lo verdaderamente importante. La conciencia humana es un testigo ante la ley y la convicción legal conducirá a las obras. El ser humano trata de compensar el hecho de que no está haciendo lo suficiente. Trata de mantener en equilibrio sus buenas obras y sus pecados e intenta conseguir acumular suficientes puntos positivos a su favor para su salvación. Recordemos que antes de su encuentro con Cristo, el apóstol Pablo trató de hacer esto. Él tenía muchos puntos positivos a favor suyo, pero un día vino a Cristo y entonces dijo allá en Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El Espíritu Santo es hoy un testigo ante la gracia. Esta es la convicción del Evangelio que conduce a la fe. En realidad, la ley niega la caída del hombre y esta era la posición de Caín, quien ofreció a Dios los resultados de su esfuerzo personal, mientras que la gracia reconoce la caída del ser humano, como Abel hizo cuando trajo su ofrenda ante Dios. Estimado hermano, querido oyente, por todo ello, le invito a presentarse delante de Dios tal como es usted, como se encuentra usted. No necesita traer nada para ofrecerle a Dios. Simplemente, por la fe, puede mirar al sacrificio de Cristo a favor suyo, reconociéndole que fue suficiente lo que Él hizo para perdonar sus pecados y establecer una relación con Dios. Y con sus propias palabras, las que salgan espontáneamente de su corazón, pueda aceptar su ofrecimiento de salvación. Reconoce a Jesucristo como tu Salvador. Él te está esperando con las manos abiertas. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga, hermanos.